Muy grave la oleada terrorista en Colombia, tanto en Cali como en Medellín. En Medellín, que fue atacado un helicóptero de la policía con un dron, sube a 10 el número de las víctimas. Ya vamos a ir a Medellín. Mientras tanto, en Cali, un camión bomba enfrente de la base Marco Fidel Suárez. Ya ha ofrecido el gobierno de Cali recompensa hasta de 400 millones de pesos para quien dé por la información por los autores de este atentado, Marcela. Jorge Alfredo, acaba de actualizar la alcaldía de Cali la cifra de heridos por esta situación. Hablamos de 42 personas lesionadas, 5 fallecidas por este atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Cali, en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. Como usted lo menciona, recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita dar con los responsables y medidas para restringir el transporte, o más bien la circulación de camiones de más de 4 toneladas de peso a partir de las 7 de la noche. Estefanía Toledo, usted está en el lugar de la noticia. Marcela, Jorge Alfredo, nosotros continuamos aquí en la zona céntrica de Cali, a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez. El panorama sigue siendo desolador y lleno de personas curiosas que están pendientes de las maniobras que están adelantando las autoridades para continuar verificando el tercer vehículo para descartar o confirmar si representa alguna amenaza para la población civil. Recordemos que la explosión se registró alrededor de las 3 de la tarde, justo al frente de la entrada principal de la base aérea. En el lugar hay varios establecimientos comerciales que resultaron bastante afectados y que en estos momentos tenían mucho movimiento de personas. Escuchemos cómo se vivieron esos instantes después del atentado. Marica, una bomba, durísimo. ¿Quién la botaba? Uy, Jesús bendito. Uy. Yo vengo en el camión allí, hermano, que se subió el toro. ¿Ya llamaron a la ambulancia? ¿Ya llamaste a la ambulancia? Ya la llamamos y no hay que esperar a que venga. Una ambulancia, por favor. Una ambulancia. Una ambulancia. La explosión se registró alrededor de las 3 de la tarde y el más reciente reporte por parte de las autoridades, acaban de actualizarnos, nos indican que aumentó el número de víctimas, 6 personas fallecidas y 50 lesionadas. Es el reporte que nos entregan las autoridades desde el puesto de mando unificado que se instaló después de este atentado. Hablamos con algunos testigos de esta tragedia que nos indicaron cómo vivieron esos momentos de pánico esta tarde. Mi nombre es Daniel García. Ya iba llegando al gimnasio cuando se escucharon los 2 carrobombas estallar y todo vibró como si fuera un temblor. Fue algo impresionante ver cómo la gente corría y los heridos, y estaba eso muy feo. Fue algo horrible. No, yo vi más de 6 personas afectadas y lo bueno fue que llegaron ambulancias por todos lados, no se demoraron nada las ambulancias en llegar y de ver la atención para esas personas. Yo vivo aquí mismo al lado de la base. Nunca nos había pasado algo así, siempre esto es un barrio como muy tranquilo y fue como la primera vez que yo viví algo así aquí. No, yo vivo hacia allá, pero para allá yo no quiero ir, porque dicen que hay otro carro bomba que se estalla, entonces no sabemos, tenemos miedo. A esta hora el equipo de criminalística de las autoridades continúa adelantando el proceso de levantamiento de los cuerpos de las personas que lamentablemente fallecieron en este atentado. Varios ciudadanos se salvaron por poco y fue cuestión de una decisión que podría parecer trivial la que les representó la salvación. Escuchemos. Mi amor, lo que veo es como que fue 2 bombas explosivas. Primero sonó una durísimo y la segunda más o menos, pero eso como que hay muertos al piso y vidrios de todo. Es decir, que Dollar City, eso prácticamente se acabó por fuera. Don Omar, ¿usted qué se encontraba haciendo? ¿Usted reside en el lugar? No, yo mantengo ahí en el EPS, pero en eso me vine para acá que casi lo tengo aquí cuadrado. Entonces dije, no, voy a refrescarme con una herbita que está haciendo mucho calor, o si no me cuesta también eso a mí. Tras este hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Oder, anunció una recompensa hasta de 400 millones de pesos para dar con los autores de este atentado. También vamos a restringir el tráfico o el tránsito de camiones de 4 toneladas o mayores a partir de las 7 de la noche, hoy hasta las 4 de la mañana, hasta nueva orden. Ya veremos si eso se prolonga.
Invito a la ciudadanía, si tienen información que nos permita dar con los responsables de este ataque o que tengan información de algún otro ataque que se esté planeando, que llamen a la línea 123, donde ofrecemos hasta 400 millones de pesos por información que nos permita capturar y judicializar ante los responsables. En estos momentos nos encontramos específicamente en la calle 52, a una cuadra de la carrera octava, que fue el sitio específico donde se registró este atentado. Estamos a la espera de la llegada del alcalde Alejandro Eder, quien va a verificar por sí mismo el lugar de los hechos. Sí, señor. Usted nos entrega testimonio, la angustia de la gente, lo que se vio, como le explicaba Pedro al comenzar, obviamente una zona muy cercana a toda la parte residencial. Cuando uno llega a la base aérea, pues uno llega por unas calles que son casas y comercio. Decían que algunos de los locales quedaron destruidos. Los comerciantes muy afanados con lo que pasó. Lo de Dollar City quedó vuelto naco, ¿no? Sí, señor, ese Dollar City fue, digamos que es la imagen más representativa de este atentado, porque quedó prácticamente desmantelado por la onda explosiva. Hay que tener en cuenta también que esta zona es bastante visitada por diferentes personas, porque justo la carrera octava es una de las vías principales que representa la salida de Cali hacia Candelaria. O sea, por la carrera octava es donde conectamos hacia el puente de Juanchito, así que varios buses intermunicipales utilizan esta ruta para atravesar Cali desde la terminal hasta diferentes zonas del oriente del Valle del Cauca. Muy impresionante las imágenes, destrucción de los locales cercanos. Es que fue un camión bomba el que explotó, y los locales, la afectación para los comerciantes, el susto, la gente, los familiares, lo que está pasando. Es una zona residencial donde una base aérea. Marco Fidel Suárez, 400 millones de pesos de recompensa, dice el alcalde Alejandro Eder. Volvemos, Stephanie, con usted en cualquier momento, porque mucha atención, que el gobierno nacional y los altos mandos de las fuerzas militares han ordenado el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades de las tres fuerzas ante los recientes atentados contra la fuerza pública en Amalfi, Antioquia y en Cali. Le repito, han ordenado el acuartelamiento de primer grado de todas las unidades de las tres fuerzas ante los recientes atentados en Amalfi, en Antioquia, del helicóptero, y en Cali, Marcela. Sí, señor, se dio la orden de acuartelamiento en primer grado, pero además la cúpula militar va en camino a Cali para hacer parte también del puesto de mando unificado. Está hablando también el ministro de la Defensa, más bien escribió en su cuenta de X con nueva información sobre el atentado en Amalfi, Antioquia. Dice: información reciente de la Policía Nacional confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo. Cuando se tenga más clara la información, se comunicará debidamente. Hasta el momento, Jorge Alfredo, ese atentado terrorista contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, deja como saldo 10 personas fallecidas. Vamos a Medellín con Felipe García y la información que tenemos sobre el atentado al helicóptero, que también está el video que llega por las redes y que tenemos nosotros cuando se ve que el helicóptero que va a auxiliar a otro helicóptero alcanza a aterrizar, es atacado por un dron, Marcela, y explota. En este momento son 10 los muertos confirmados, Felipe. Sí, señor Jorge Alfredo, es que la situación en la vereda de Los Toros allí en Amalfi es de suma preocupación para las autoridades, luego de que, como ustedes nos decían, los hombres de las disidencias de Calarcá atacaran al parecer con drones un helicóptero Black Hawk de la policía que estaba evacuando a algunos uniformados que hacían trabajos de erradicación de cultivos de coca. Ya son 10 personas, 10 policías muertos, 8 heridos de momento. No se ha confirmado si los 8 heridos que ya había reportado el presidente Gustavo Petro hacen parte de estas dos nuevas víctimas que afirman ya autoridades. Lo cierto es que, como usted mencionaba, ese video es muy impactante, el video en donde precisamente el helicóptero se precipita a tierra. Estos fueron los momentos que se escucharon allí en el nordeste antioqueño.
Tras conocerse este lamentable hecho, entonces ya ha habido palabras del presidente Gustavo Petro, que lamentó la situación. También hay que recordar que la Secretaría de Seguridad aquí de Antioquia nos confirmó a Blue Radio que los uniformados estaban ayudando en tareas de erradicación cuando fueron hostigados con tatucos y con drones. Esto fue antes del atentado al helicóptero. El que habla a continuación es el director operativo de la Secretaría de Seguridad, José Lesmes. En la mañana hoy había un grupo de antinarcóticos de la policía en la vereda de Los Toros. Estaban haciendo un tema de aspersión. Ellos fueron atacados con drones, con tatucos y con disparos de fusil. Lo que ha pedido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es una intervención urgente en esta zona del nordeste antioqueño, en Amalfi, vereda Los Toros. Dice él que es un asunto de vida o muerte, sacar con la mayor urgencia a los policías que permanecen allí. Podrían ser hasta 8. No se ha confirmado entonces, como recordábamos, si son 8 o 6 los policías que están heridos. El presidente Gustavo Petro recientemente desde Valledupar anunció o comunicó mejor la responsabilidad que tuvo las disidencias de Calarcá. Habló de alias Barbas como el dueño, el dinamizador de todo esto del narcotráfico aquí en esta región de Antioquia. En primer lugar, los hechos en Amalfi muestran fehacientemente que el Frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, pues no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Está ligado exclusivamente a una economía ilícita que tiene como fin ser la mercancía del narcotráfico. En algunos minutos, Jorge Alfredo, el gobernador, entregará algunas declaraciones sobre lo que más preocupa en este momento, es cómo van a sacar a los policías heridos allí de la zona rural del municipio de Amalfi. Se espera entonces más detalles en los próximos minutos. Confirmamos entonces 10 policías muertos tras atentado contra un helicóptero de la policía en el nordeste antioqueño. Ahí está, Felipe, la información desde Medellín. 10 los policías muertos, ha confirmado las autoridades. Hay acuartelamiento de las fuerzas militares en este momento en el país. 5:29. Reacciones hasta ahora, Marcela. Sí, señor Jorge Alfredo, no solamente de los políticos, sino también de los distintos gremios del país. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, por ejemplo, dice que todo el país debe rechazar los hechos terroristas que han afectado a las Fuerzas Armadas y a la policía, tanto en Antioquia como en Cali. Debe ser prioridad del Estado retomar el control del territorio. Jaime Alberto Cabal, el presidente del gremio de los comerciantes, FENALCO. Nuevamente, el terrorismo pretende paralizar al país y someterlo a la incertidumbre y al miedo. Ante la indolencia de un grupo que premia a los delincuentes con privilegios e impunidad de un gobierno que los privilegia, la gravedad de la situación de orden público es inocultable. También hay reacciones desde la Cámara de Comercio Colomboamericana, que le dice al gobierno: la seguridad no da espera. Se deben redoblar los esfuerzos para combatir a los criminales. 2 atentados en un solo día contra la fuerza pública son realmente inaceptables. Toda nuestra solidaridad con la familia de los uniformados y de los ciudadanos que se han visto afectados. Por supuesto, también siguen las reacciones políticas. El Partido Liberal Colombiano envió un comunicado uniéndose al rechazo unánime que han tenido estos hechos terroristas de las últimas horas. Dicen los liberales, estos actos de barbarie que se suman a una ola de violencia inaceptable son atentados directos contra las instituciones de la República, contra nuestra fuerza pública y contra la ciudadanía que clama paz y seguridad. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias de las víctimas, con los heridos y con las comunidades afectadas. Reiteramos nuestro respaldo absoluto a la fuerza pública que enfrenta con valentía a quienes buscan sembrar terror en nuestro país. Como ya les habíamos contado, Jorge Alfredo, la cúpula militar y de policía va rumbo a Cali a participar del puesto de mando unificado. Gracias, Marcela. Las reacciones a esta hora. Siguió hablando el presidente Petro en Valledupar sobre el tema, Valentina. Sí, Jorge Alfredo habló sobre todo de lo que para él considera una traición a todo ese proyecto de paz total, porque insiste que estos grupos ilegales como el Clan del Golfo, con el que se supone tiene una conversación o está iniciando una conversación por fuera del país, y también las disidencias con las que se supone sí mantiene una conversación porque están lideradas por alias Calarcá, pues están cometiendo estos hechos terroristas, y por eso está pidiendo que inicie todo el trámite para que sean declarados como grupos terroristas, y esto cambiaría también todo el proyecto de paz total y sobre todo las implicaciones, digamos, después de los múltiples atentados que hemos tenido. Esto es lo que dijo hace unos minutos el presidente Gustavo Petro desde Valledupar. Los acontecimientos fehacientes y las
circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. Se lo pide entonces a la agencia jurídica del Estado que se encarga de todos estos trámites que sean catalogados como de esta manera, no solo en Colombia, sino en el mundo, y también cambia el panorama por el proyecto de paz total que el gobierno no logró recuperar, pero también recordará usted ese polémico proyecto que estaba presentando el ministro Montealegre ante el Congreso de la República, que buscaba beneficiar a cabecillas de grupos como el Clan del Golfo. No sé, don Pedro, si lo estaba oyendo el presidente cuando estaba hablando, voy a tener un audífono. No creo, presidente. Pero usted hace unos minutos dijo acá que esto cambiaba el rumbo definitivamente de la paz total, y lo que acaba de anunciar el presidente, de declarar como grupos terroristas, cambia definitivamente el marco de lo que llama el presidente de la paz total. Jorge, es que tiene una razón, digamos, muy clara. Hoy hicieron un atentado, repito, contra la población civil, que eso es un mensaje directo. Ahí, en esa zona hay una importante base militar de la Fuerza Aérea. Y hay estaciones y al lado están los civiles. Claro. Y luego asesinan a 10, creo que van en 10 los policías, sí, señor. Los policías muertos. Entonces el mensaje es clarísimo. Están atacando a la fuerza pública, pero también a la población civil. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estos señores no están presentándole al gobierno una vocación de resolver el conflicto, sino de profundizarlo. Y en esa mesa, hasta donde yo tengo entendido, hay dos partes. Cuando usted lo atacan de esa manera como están atacando hoy tan fuerte, pues tiene que hacer algo el gobierno. Y la respuesta del gobierno hasta el momento es declarar a estas personas o buscar cómo las eleva al grado de terroristas, y me imagino yo atacarlas de una manera más fuerte. Por eso yo creo que sí tenía que haber una reacción, porque si el presidente quiere seguir con el proyecto de paz del señor ministro de Justicia, el doctor Montealegre, pues le toca recibir algunas señales por parte de esos grupos que quieren entrar acá. Mientras tanto le toca, y voy a decirlo muy coloquial, pues darle chumbimba a estos señores. Don Álvaro. Hay que esperar a ver si el presidente Petro profundiza en este tema, pero por esas declaraciones uno podría pensar en un paralelo. A principios del siglo, el expresidente Uribe estaba montando una lucha contra las guerrillas y se da el ataque a las Torres Gemelas, y se logra insertar el conflicto colombiano dentro del panorama internacional, sobre todo de la política norteamericana de guerra contra el terrorismo, y eso fortaleció las relaciones de Colombia. En este momento, Estados Unidos parece tratar de endurecer su lucha contra el narcotráfico. Pues lo que estamos viendo en Venezuela y lo que se ha visto en la frontera con México. Y Colombia tenía dos alternativas: o ponerse defensivo frente a eso, que tiene problemas porque parecería como apoyando a narcotraficantes, o lo que parece estar haciendo Petro, siendo aquí tenemos organizaciones que no son solo colombianas, están aliadas también con Venezuela y con México, y que se dirigen algunas desde el Medio Oriente. Entonces, entendamos esto como un fenómeno internacional y empecemos a ayudar atacando estas organizaciones, no tanto en destruir siembras, sino en atacar el transporte, porque son organizaciones criminales internacionales cuyo ataque le corresponde al mundo, no solo a Colombia. Esperemos, como dice Álvaro, que profundice el gobierno, pero en este momento el discurso del presidente Petro en Valledupar tiene que ver con la paz total. Está hablando de declarar como grupos terroristas a esos grupos con los que ha hablado desde el comienzo, desde hace 3 años, cuando se vendió la idea de la paz total. A esta hora, Valentina, también hay noticias que tienen que ver con Interpol. Con Interpol y con la solicitud que está haciendo la Fiscalía de Colombia a esa oficina internacional para que emita cuanto antes la circular roja que permita ubicar y capturar a César Manrique.
el otro prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, puntualmente por las irregularidades con la Agencia Nacional de Tierras. Dice la Fiscalía que ya tiene una imputación, tiene una orden de captura vigente y todavía no se sabe dónde está ni se ha presentado ante las autoridades. Donde no se movió rápido fue la Fiscalía con el caso de Carlos Ramón González, que ya pidió asilo, le adjudicaron el asilo y ahí sí era mucho más complicado. Y a propósito, Jorge Alfredo, para evitar que vuelva a pasar lo mismo, pues está pidiendo esa circular roja de Interpol, y en la misma comunicación la Fiscalía le está diciendo a la Interpol que desde el pasado 4 de julio le había enviado la solicitud por Carlos Ramón González y que qué pasó, que no les han respondido, que la necesitan cuanto antes para poder hacer efectiva su captura, aunque ya como le hemos contado va a ser muy difícil. Pero Jorge, el gobierno tiene que moverse muy duro. Así Nicaragua le diga que no se lo devuelve, no se lo entrega. Pues sí, el lo puede gobierno decir. tiene que hacer presión, tiene que enviar cartas, poner a hablar a todos los actores que pueda poner a hablar Está sobre involucrado esto. en la investigación. Porque no se puede quedar en una respuesta de no y listo. Sí, asilado. Un señor que tiene que entregarle a la justicia tanto requerimiento. Yo creo, Jorge, que ahí no debería ser el punto final de esto, sino que el gobierno lo utilizara para demostrar de verdad que está luchando contra la corrupción en Colombia. Leí también que murió la mamá de Carlos Ramón González en las últimas horas, ¿no? En Bucaramanga. En Bucaramanga. En Puente Nacional, en Santander. También esa noticia. 5:37, lo que tiene que ver con la justicia, lo que tiene que ver con la política. Y uno de los protagonistas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tan pronto quedó en libertad en las últimas horas, don Esteban, lo vimos en misa. No, ya tiene agenda, claro. Y llegando y dijo, voy a hacer campaña. Yo salgo, estoy en libertad, es hacer campaña. Tiene agenda, también tiene planeado visitar la tumba del senador Miguel Uribe de Turbay. Tiene mucha agenda.